de eso, porque ahora igual fue complejo, o sea, no digo que el trabajo estuvo mal, yo creo que ya todos lo tenemos desarrollado y van a haber bastantes diferencias, pero en sí, dentro de lo que nosotros vimos en fluoroscopía, claro, pues especificamos ciertas cosas, ciertos procedimientos, y me da la impresión de que cuando tengamos los otros, cuando abordemos los otros tipos de, en este caso de procesos, también nos va a pasar algo similar. Entonces, no sé si existiría la posibilidad en este caso de que usted nos pudiera indicar si es que dentro del Estado hay un manual, por ejemplo, no sé, pues para radiografía ya está estipulado que las normas mínimas son estas, porque se entiende que cada centro tiene sus propias reglas y funciona de su propio modo. Sí, sí. En definitiva, eso es lo que pasa, que no hay un estándar en las normas de protección radiológica. Puede depender de la realidad de cada lugar, cómo se haya configurado, al momento de fabricar, cómo se hizo. Por ejemplo, yo tengo una cualidad que en mi servicio de rayos, por ejemplo, no tiene ningún muro plomado, pero son muros gruesos porque es hospital viejo. Hay una parte que tiene ventana, eso. En ningún servicio en la actualidad de imagenología que hagan, hay ventana en un servicio, porque por las ventanas sale la radiación fácil, ¿ya? Pero Claro. hemos tenido que ir adecuando nuestra realidad, mejor ahí subir un poco un muro, ir haciendo cambios a medida que va avanzando el tema de la protección. Entonces, hay normas esenciales que hay que saber, pero hay también un manual que establece ciertas normas del diseño de las instalaciones, ¿ya? No Claro. se lo entregué porque es mucha información en general, a lo mejor para el curso, pero sí, eventualmente después cuando ustedes vean medicina nuclear o vean radioterapia, van a tener que ver algunas características particulares de esos sistemas y cómo se aplica la protección, ¿ya? Sí, que en base a eso mismo, al momento de analizar las preguntas, quedaban bastantes brechas muy altas. Por ejemplo, claro, uno podía explicar hasta a lo mejor ciertos puntos revisando la video o rebuscando las PPT en asignaturas anteriores y Mm. solamente íbamos a llegar hasta ese punto, pero no íbamos a poder dar una respuesta concreta en sí a lo que realmente usted estaba preguntando. Mire, yo esos trabajos los voy a realizar con amplitud de mira, ¿ya? Ahora, entiendo por qué pasa eso. Yo sé, estoy plenamente consciente por qué les pasó eso y en definitiva es por el hecho de que estamos en clase online, ¿ya? Para el próximo semestre de nuevo se plantean algunos cambios diferentes a este semestre. Probablemente van a tener más clases de las que tienen ahora, ¿ya? No sé si volveremos virtual o presencial. Sí, van a haber más talleres también, ¿ya? La idea es darle el cumplimiento máximo a todas las actividades que son presenciales, porque ENAC originalmente es una institución que es presencial, no es virtual. Y de alguna manera está también el mandato de tener que cumplir en ese aspecto con eso, en definitiva, ¿ya? Y está considerado también que tengamos que hacer, de hecho yo mañana ya tengo que empezar a programar los remediales que se van a hacer. Entonces, su periodo de clases probablemente va a ser un poquito más largo que el normal, porque vamos a tener que partir con fundamentalmente muchos talleres para ir nivelando, ¿ya? Ahora, cuidado, porque como les comenté en la mañana a sus compañeros del turno, estos talleres que vamos a hacer durante este semestre no son obligatorios, ¿ya? Yo les envié el horario y agradezco mucho porque yo sé que quieren mucho participar, pero eventualmente si hay alguien que no puede, no es obligatorio y puede hacer las actividades de otra forma, ¿ya? Eh, no sé si les comentó la profesora Marlene, pero si no, se los comento yo. En sí tienen una actividad que es como un video de demostración. Les comentó eso, ¿no es cierto? Sí. Para eso yo tengo que preparar un kit para cada uno de ustedes que va a tener los materiales que van a poder utilizar, ¿ya? De alguna manera vamos a tener que irnos acomodando para hacérselo llegar, aunque sea que vayan unos minutitos, yo le entrego el kit y se van, ¿ya? Para que Profe, más no tengan problemas. Dígame. también nos comentó de que cuando nos tocara el taller, por ejemplo, al que le toca de 9:30 hasta 10 para las 11 creo que usted nos habilitara una sala, un espacio para ¿Ya? poder hacer el video. Entonces nos explica y lo hacemos al tiro para que no se nos pueda olvidar algún detalle. Sí, no sería mala idea. Lo que pasa es que igual tengo que darle, bueno, hay que darle la oportunidad también a los que a lo mejor no van a poder asistir, así que ahí en ese sentido, bueno, nos vamos a acomodar de alguna manera para que todos puedan tener la oportunidad de hacerlo, aunque sea en su casa, ¿ya?
tomando toda la amplitud en ese aspecto. Pero a esto iba, antes que se me olvide, el próximo año de hacer talleres, si bien a lo mejor no van a ser todo obligatorio, va a haber un porcentaje mínimo de asistencia, a diferencia de lo que es ahora, ¿ya? Se los comento un poco porque lamentablemente, aunque siga la pandemia, yo creo que nosotros tenemos que aprender a convivir con la pandemia, ¿ya? Es cierto, como dijo el ministro, que nefastamente hizo un comentario muy malo cuando se refirió a la doctora que falleció por COVID, pero en este minuto, si yo les dijera en los hospitales cómo está la situación, la verdad las cosas es que están todas las normas relajadas, pero al 100. Así que, así como dijo en realidad el mismo subsecretario de redes asistenciales, en realidad, en estricto rigor, yo creo que a lo mejor no necesariamente la doctora se contagió afuera y se relajó, sino que internamente los hospitales están muy relajados. No sé, la señorita Nidia el otro día me fue a visitar, justo el día que yo tenía más de 40 pacientes en espera. 40 pacientes en espera en una sala de 2x3. Así que imagínense la situación del COVID en esas condiciones. Entonces, Le iba a pasar un paquetito de galleta, pero como había tanta gente cacareando, entonces mejor. no se preocupe, le agradezco mucho, pero ese día fue horrible, horrible, horrible. ¿Ya? Profe, en todos lados ya anda toda la gente. Vaya a darse una estación central y ya está toda la gente igual. Exacto, Sí. exacto. Entonces, Ya se les olvidó la pandemia. mucho relajo. Ahora, nos favorece el sol, el calor. Profesor, con el tema de las clases presenciales, ¿va a ser por lista? ¿Van a evaluar el asistimiento a las clases? ¿Cuándo? ¿El otro año? No, ahora, en los talleres presenciales. Que los talleres presenciales es por inscripción. Usted se inscribe, puede asistir, ¿ya? Evidentemente la persona que confirme que va a asistir, la idea es que lo haga, ¿ya? Hay unas carreras que en realidad yo no estoy de acuerdo y no lo voy a aplicar en general en mi carrera. El sábado yo podría, pero el viernes no. No hay problema. Ahora, si usted quiere, va el viernes. O sea, perdón, el sábado, ¿ya? No, sí creo que es un puro viernes solamente pero está lleno, hay mucha gente que pidió ir el viernes. Pero es que hay taller que son sábado para las dos cosas, para base y para equipamiento. Los dos en el mismo sábado. Sí. Ahí les voy a comentar cómo configuro eso, porque la idea es que las mismas personas que partan con protección después sigan con la profesora Marlene, ya para que después terminen y se vayan. Los que están en el medio van a ir solo con la profesora Marlene, y los que están al final, la idea es que ellos comiencen con la profesora Marlene y terminen con el taller conmigo. Eso es como el orden. Y usted indicó que iban a ser de 11 personas, ¿cierto? Los talleres. Sí, o sea, máximo de 11, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y cómo lo van a hacer con el sobrecupo en este caso? Porque si pueden 15 alumnos dentro del mismo horario, ¿cómo va a ser el filtro? Lo que pasa es que ahí hay varias cosas, pero tengo que revisar cómo se puede hacer, porque hay alternativas a lo mejor de que podamos hacer una rotación en el taller de la profesora Marlene, pero lo más lógico, a mi parecer, es hacerle un pequeño ajuste. Ahora, por eso yo les pedí que ustedes también me justificaran por qué querían ese horario, ¿ya? Porque evidentemente si alguien me dice, ¿sabe que tengo a mi hija? Y bueno, ahí yo creo que hay que darle prioridad a esas personas que en general realmente expresan una necesidad imperiosa de tener que hacerlo en cierto horario, ¿ya? Pero no el caso de todo en general. Ahora, igual vamos a dar todas las facilidades. No puedo meter, como les dije, más de 11 personas, más la profesora, que son 12, que ese es como el estándar, ¿ya? Ya arreglé ya el taller ya para el tamaño, de hecho le saqué casi todas las cosas que no se van a utilizar para que tengamos más espacio. Van a tener su insumo de protección personal. Lamentablemente van a transpirar como chinos porque no puedo encender el aire acondicionado. Así que, por normas de protección. Y aparte de eso, les voy a tener que pasar una pechera porque la profesora Marlene me pidió pechera para que ustedes utilicen. Sí. Plástico. Entonces nos debemos llevar la nuestra. Sí, con la nuestra y encima del plástico. Sí, lleven igual. Si vamos a tener aire ahí, profe, o como estar sobreactivado. Podemos abrir las ventanas, Podemos abrir las ventanas, sí, no hay problema. Ojalá que llueva ese día, sería genial. ¿Ya? Ya, profe. Así que eso. ¿Profe? ¿Sí?
Consulta, el próximo año no se sabe cómo va a ser la metodología de clase, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo. Ahora, hay ciertas cosas que son 100%, yo le podría decir, seguras en este minuto. Independiente de cómo sea la escalada o la situación del COVID, para el primer semestre, todas las clases de aula o todas las clases que son así como las que yo les hago a través de esta cuenta de Zoom, van a permanecer siendo online, ¿ya? Todo lo que es teoría va a seguir siendo tal cual. Y se van a alojar las clases en el aula y ustedes las van a poder revisar las veces que ustedes quieran, ¿ya? La diferencia va a ser que lo más probable es que se hagan todos los talleres. Y eso sí, van a ser todos presenciales, ¿ya? Ah, ya. De hecho, ahora en este minuto se está evaluando si yo voy a requerir un segundo taller, de tal forma a lo mejor de tener más gente en paralelo haciendo talleres y darle la cabida que todos lo puedan realizar, en definitiva, ¿ya? Profe, y entendiendo esto, ustedes nos deben unos talleres recuperativos, que son los de toma de presión. No me escuchó, don José Valdivia, ¿eh? No me escuchó. Porque le Pero, dije que su semestre es más largo, porque parte con los talleres iniciales de nivelación o de recuperación, ¿ya? Entonces va a tener 2 semanas exclusivas de solo taller de recuperación. ¿y eso ya están fijados en la fecha? No se las puedo compartir, sí están fijas, pero no se las puedo compartir todavía. Ya. Lamentablemente, ¿ya? Lo que sí, el 1 de marzo ya deberíamos estar comenzando. Con Generar todas las actividades de ENAC. ¿Con asistencia válida o formativo, por decirlo así? No, los talleres, mire, es que nosotros tuvimos una experiencia este año que pasó con los talleres, porque como el año pasado hubo estallido social, hubieron muchas asignaturas que quedaron al debe con talleres. Nosotros hicimos los talleres de nivelación este año, ya fueron 2 semanas que fueron duras de taller, pero lamentablemente uno de los temas que nos ocurrió es que, supóngase, eran 20 alumnos por cada taller y llegaban 2, 3, 4, estoy hablando en forma general, ¿ya? En el caso mío en particular, el diurno se portó súper bien, porque fueron todos. Pero en el caso del vespertino, al menos del curso que ya está en 4º nivel, faltó mucha gente. Fueron talleres que la profesora Marlene, que les pueden preguntar, terminó haciéndole taller a 2 personas, ¿ya? Entonces, ¿qué decisión se tomó para este año que viene? Que esos talleres van a tener nota, ¿ya? No es obligación que vayan a todos, pero tienen que hacer al menos ir a uno para que den su prueba. Y esa prueba en sí va a ser una nota para las asignaturas del semestre. ¿Ya? Eso les adelanto, pero un poco también va de la mano el hecho de que le saquen provecho a esas actividades. Y aparte que yo tengo que asegurarme que todos tengan un nivel lo más parejo posible. O sea, se entiende estando dentro del ramo, pero como son talleres de nivelación y las notas ya están puestas. Sí, pero es que la actividad igual tributa a alguna asignatura en particular. Ah, ya. ¿Se suma alguna calificación? Está considerado de, por ejemplo, el de toma de presión tiene que tributar a procedimientos imaginológicos tomográficos, por ejemplo. Porque cuando usted va a hacer un escáner, antes de eso tiene que ver signos vitales. Yeah. ¿Ya? Tiene que tomar presión. Sobre todo en el caso de pacientes que sean hipertensos, porque el medio de contraste eleva aún más la presión del paciente. ¿Ya? Entonces, okay. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en la asignatura que sigue. ¿Profe? ¿Ya? Dígame. ¿Las prácticas son en el 4º y 5º semestre? En teoría son 3er, 4º y 5º semestre. ¿Ya? Pero perdimos una. No sé todavía. Yo creo que sí, porque hay que ver un poco lo que es los hospitales están en este momento ofreciendo. Lo único que aceptan en este momento son solo prácticas laborales, ¿ya? A eso se sumó también el hecho de que ahora piden muchas cosas. 3 mascarillas por estudiante, 30 pecheras por estudiante, 2 N95 por estudiante, 10 cajas de guantes por estudiante, etc. ¿Ya? Eso también pero empiezo a juntar de a poco. No, sí, ya estoy juntando.
Si ahora compré una gran cantidad de Me pechera, la voy a traer de la pega las mascarillas, profe. los guantes Yo están muy también. caros. Los guantes están muy caros. Si ustedes van a May, están dando dos cajas, bueno, no, están dando la caja de mascarilla a 2.000 pesos. Les paso el dato por si les interesa. ¿Ya? ¿Y los No. guantes desechables, profe? Están horribles de caros. Sí, Están a 8.000 pesos la caja de látex. Sí. 16 Yo tengo uno guardado de mí. Sí, guárdenlo. No, pero yo tengo material para ustedes, no se preocupen. ¿Ya? Todo lo que es guante, pechera, mascarilla, inclusive les compré un escudo facial a cada uno. Pero el escudo facial es reutilizable. ¿Ya? Los voy a comprar por aquí, profe, y se los voy a vender mejor. Puede ser, ¿no es cierto? Voy a hacer negocio. A propósito, el día sábado igual vamos a tener una pequeña clase, independiente que yo mañana voy a tratar de terminar con las tareas de esta semana, pero el sábado fundamentalmente nos vamos a juntar para conversar respecto a cualquier duda que ustedes tengan y tema, lo primero. Y segundo, les tengo que dar a conocer el reglamento o la normativa para hacer talleres, que respecta un poco a lo que son los cuidados del COVID, ¿ya? Así que lo vamos a grabar para que ustedes los repitan las veces que quieran y comentarles un poco las cosas con las que tienen que cumplir, ¿ya? ¿Eso es para el sábado en la mañana o va a ser extraordinario de nuevo en la tarde? No, lo vamos a hacer extraordinario en la tardecita, ¿ya? Tarde-noche. Fuera de la clase que sí o sí está el sábado. Sí, pero es que las clases del sábado las voy a tratar de hacer mañana. Así que prepárense mañana, ¿ya? Ya, entonces mañana. Ya. profe, el Dígame. taller empieza el sábado 5, ya en la jornada de mañana. Ujú. Por ejemplo, yo me inscribí para la mañana, para los dos talleres desde las 9:30 hasta 11 y tanto, 12 y tanto. No alcanzaría a estar en clase. ¿Cómo se hace? La clase con usted los días sábados, pues. No, pues ya no va a existir esa clase. Ah, Cuando pasemos a la siguiente semana comienzan talleres, ¿ya? Les comento. Los talleres son de la siguiente forma. Ustedes tienen una videoconferencia inicial, la profesora la va a hacer el lunes, martes tal vez, ¿ya? ¿Mm? Después tienen el taller y después tienen una videoconferencia de cierre. Ya, Ese es el proceso. Inicio, taller y cierre. ya. Sí, Ya. la retroalimentación. Tú mismo Última pregunta, profe, la última pregunta para que pueda empezar la clase directamente. ¿La evaluación de esta semana qué va a ser? ¿Trabajo grupal o prueba? En el caso mío, no le he subido ninguna evaluación porque la evaluación de esta unidad es prueba. No es aplicable porque es más fome que 8, en realidad. Hay una Sí. parte que les va a gustar y otra que le van a encontrar más fome que 8. Los reglamentos. Sí, lo siento, tengo que hacerlo. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, apliqué una prueba, ¿ya? Y el trabajo lo vamos a hacer también en clase. Es breve en general el trabajo. ¿Y eso para cuándo va a estar habilitado, profe, esta semana? La prueba, el sábado. ¿Sí? Sí. ¿Para cuándo dijo? La Sábado. prueba todo el sábado. ¿El sábado? Sí. No se le entendió. Sí, yo tampoco lo entendí mucho, profe. Pero dijo sábado. Sí, Ahí sí. Sábado. ya para el día sábado. Entonces, este sábado tenemos la evaluación de la materia que va a pasar ahora y mañana. Sí. Así que tienen el viernes como para estudiar. De las Ya. 133 hojas. No es tanto. Vean la grabación y le va a ir bien. No necesitan leer tanto. ¿Ya? Ya. Ojalá que esté medio entretenido porque ya tengo sueño. Bueno, todos tenemos sueño en definitiva. Bien, vamos a comenzar, ¿eh? Compartamos. Hay que se queda dormida toda la clase. Grave, profe, grave. No está grabando. No sé, estoy seleccionando. Ah, ya. Bien, jóvenes, comenzamos a grabar. Alt más R mayúscula. Viene mi hija. Bien, vamos a conversar respecto a lo que es la dosimetría, ¿ya? La dosimetría es una forma a través de la cual nosotros medimos los niveles de radiación que están expuestas a las personas, ¿no? ¿Y usted quiere hacer qué? Ya.
La dosimetría, como les comentaba, es una forma en la que nosotros podemos medir los niveles de radiación a las que personas. Sí, no son míos, por si acaso. Voy a... un segundo. Mira, yo. ¿Quién era? Ah, necesita ir. Un segundo. Voy a... Un segundo. Ya. Le regaló un dulce. Ya. Psicología inversa, como dice. Bien. Como les comentaba entonces, la dosimetría es una forma a través de la cual nosotros medimos los niveles de radiación, pero ¿en qué situación particular? En las personas que trabajan con radiación, ¿ya? A diferencia de lo que generalmente hacemos con la instrumentación nuclear que nos permite a nosotros medir radiación, esta es lo mismo, pero es una medición especial que está aplicada solo y fundamentalmente a las personas, ¿ya? Por eso es que yo les hice en algún minuto una diferencia cuando hablábamos de radioterapia, porque esa dosimetría que se ve en radioterapia no tiene nada que ver con el concepto de dosimetría en general que vamos a ver ahora, ¿ya? Porque esa está aplicada a un área y a un paciente. Pero en sí el concepto de dosimetría en forma global está siempre orientado a la prevención, ¿ya? No es protección radiológica. De hecho, el medir la radiación no es un elemento de protección por si acaso. Les comento esto porque muchos dicen que el dosímetro es parte de la protección radiológica. Eso es falso. Ya vamos a ver por qué y les voy a explicar a qué se debe esa situación, ¿ya? Existen muchos tipos de dosímetros o de aparatos que son capaces de captar la radiación para las personas que trabajan, ¿ya? Una situación o algo en común que tienen es el hecho de que estos tienen que ser portables y las personas los tienen que llevar en alguna parte del cuerpo. El lugar, la verdad es que no importa mucho, pero vamos a ver que hay ciertas instrucciones que a veces son importantes considerar para que las personas obtengan una mejor lectura de los niveles de radiación a los cuales se exponen, ¿ya? Eso en definitiva es lo que busca la dosimetría. Ahora, generalmente, ¿qué mide un dosímetro? Es un aparato que nos va a permitir a nosotros conocer la dosis a la que está expuesta una persona. Muchos dicen que es dosis absorbida, porque en definitiva está midiendo en forma material lo que es la radiación que llega a la persona, ¿ya? Pero los dosímetros nos dan una serie de información adicional que no muchos conocen. Y eso ventajosamente a nosotros nos permite poder inclusive ver y hacer una referencia hasta de cómo el tejido está siendo expuesto a radiación, ¿ya? Así todo no es una panacea y tiene ciertos rangos de error también. Así que no es algo tan fiable en el sentido de saber específicamente con certeza cuánta radiación recibimos. Así que eso es importante porque vamos a ver que hay factores ambientales a veces que pueden afectar las lecturas, ¿ya? Pero como les comentaba, la finalidad esencial de estos dosímetros es saber cuánta radiación recibe el personal operacionalmente expuesto. Eso significa POE, personal operacionalmente expuesto. Y si están las condiciones favorables para realizar su trabajo, ¿ya? A través de esta dosimetría, entonces, evaluamos las condiciones laborales, si cuenta con los elementos de protección adecuados, si tienen las distancias adecuadas al equipo, si el equipo está dando la radiación correcta o tiene fugas, etcétera, ¿ya? Que a nosotros nos van a permitir tomar medidas, en definitiva, y saber qué implementar para evitar que se aumenten las dosis por sobre el nivel normal, ¿ya? Entonces, en definitiva, el dosímetro no es un elemento de protección radiológica, pero permite saber qué elementos de protección radiológica tengo que aplicar para mejorar mis condiciones de trabajo, ¿ya? Eso es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener presente al momento de trabajar con este tipo de sistemas, ¿ya? Una de las cualidades también que tiene la dosimetría personal es que debe ser un registro que ojalá quede en alguna parte, ¿ya?
De hecho, desde que una persona comienza a trabajar con radiaciones, hay un registro que se va almacenando de las dosis que tiene cada periodo correspondiente al dosímetro que se le entrega, ¿ya? Y eso es desde que empieza a trabajar hasta que casi fallece, ¿ya? Entonces también hay una instancia o una institución que es la encargada de guardar estos registros, ¿ya? Según la legislación chilena, ¿quién está a cargo de guardar las dosis de radiación de cada trabajador? El Instituto de Salud Pública, que es un ente de investigación del Estado y que una de las características que tiene justamente es guardar y almacenar este tipo de evidencia, ¿ya? Más adelante les voy a comentar que cuando uno trabaja con radiaciones tiene que tramitar una autorización, que se llama autorización de desempeño, ¿ya? Y para poder lograr sacar esta autorización, una de las cosas que siempre se pide es el historial dosimétrico de la persona, ¿ya? Porque el CEREMI, si uno tiene niveles muy altos de radiación en un registro del periodo anterior, puede negar la autorización, ¿ya? Muy raramente lo hace, pero puede hacerlo. Por eso es que pide el historial de dosis que la persona ha tenido, con la finalidad de saber si no se ha sobreexpuesto a radiación o saber también por qué se produce, ¿ya? Y ahí en ese caso, si una persona tiene una alta dosis, tiene que entrar a justificar el por qué, ¿ya? Hay dos que son los sistemas más conocidos porque son los más baratos y económicos de aplicar. Uno es a través de dosímetros radiográficos o películas radiográficas y otro es a través de unos sistemas que son una especie de cristal que captura la radiación y eso es lo que nosotros después medimos y sabemos cuánta radiación recibe la persona. Ya, este es el dosímetro termoluminiscente. Hay diferencia en varios aspectos entre los dos y al final, después de toda la cháchara que les voy a dar, al final nos vamos a concentrar fundamentalmente en que la clase habla de estos dos tipos de sistemas para que nosotros conozcamos su diferencia y su eficacia respecto a la captura de la radiación y la medición de la misma, ¿ya? En sí, el dosímetro es un instrumento, ¿sí? Por si acaso. Es un aparato que registra la dosis de radiación y este registro puede ser de dos formas, de forma activa o de forma pasiva, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que podría ser la diferencia entre un dosímetro activo o uno pasivo? ¿Los dos medirán radiación? ¿Qué creen ustedes? El activo y el pasivo. Uno mide la alta y el otro la baja. Buena observación, pero no, ¿ya? Uno de los requisitos de los dosímetros es que tienen que medir todos los niveles de radiación, desde la más baja a la más alta, ¿ya? Profe, disculpe, una es la que mide como lo externo y la otra que mide lo interno. ¿Puede ser eso? Tampoco. Hay formas de medir la exposición interna, ¿ya? Pero generalmente eso es un tipo de dosímetro especial, que igual me voy a referir brevemente a él, pero que no se utiliza, ¿ya? No se utiliza tanto, exceptuando que hay un accidente que involucre, afecte mucho a la persona y ahí es necesario aplicarlo, ¿ya? No va tanto por eso, va en otro aspecto. Yo les voy a comentar cuál es la diferencia en definitiva entre los dos. Resulta que hay situaciones en las que son del trabajo habitual, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a hacer en una clínica, en un hospital, en donde nosotros tenemos que tener un registro de dosis, pero este va a ser trimestral, ¿ya? Por tanto, van a pasar 3 meses y una vez que finalice ese periodo, yo recién voy a enviar mi dosímetro a la lectura para yo saber cuánta radiación acumuló en ese periodo de 3 meses, ¿ya? Esa dosimetría se llama pasiva, porque una de las cualidades que tiene es que yo tengo que esperar 3 meses para saber el resultado. No puedo saberlo antes, exceptuando que hay una situación en la cual tenga que sí o sí hacer la lectura, ¿ya? En el minuto en que pasó, no sé si les comenté, pero una alumna mía ya en su práctica, segunda práctica, se quedó encerrada en el búnker de radioterapia, ¿ya? Ese fue un incidente radiológico que implicó que yo tuve que enviar ese dosímetro de manera urgente a lectura para saber cuánta dosis tenía, ¿ya? Son las únicas condiciones en las cuales uno necesariamente puede mandar un dosímetro antes de la fecha. Pero lo normal es que uno espere 3 meses para tener la lectura, ¿ya?
Y esa lectura les va a llegar a una hoja donde está registrado el número o la dosis que ustedes recibieron, ¿ya? A eso se le llama pasivo porque la lectura tiene un proceso a través del cual, hasta que ustedes sepan de forma indirecta cuál es el registro, ¿ya? Por tanto, la dosimetría activa, no todos tienen acceso a ella, ¿ya? Y es la que generalmente se hace a través de dosímetros que miden la dosis de radiación en el momento. Supónganse, yo estoy en una instalación y de repente ahí se trabaja con fuentes que generalmente están abiertas, tengo que andar con un dosímetro en el cinturón, entonces ese dosímetro en el minuto me va registrando de forma permanente cuál es la dosis ambiental que existe, ¿ya? Generalmente ese tipo de dosimetría activa se utiliza a nivel industrial, pero ha salvado vidas, ¿ya? En la celulosa de BioBio, el año 2004, 2005, ya no recuerdo bien el año en particular, en una faena en la que se estaba trabajando con fuentes de iridio, que es una fuente radioactiva de alta intensidad, altísima intensidad. En otra presentación más adelante les voy a mostrar qué es capaz de hacer un accidente de ese tipo, ¿ya? Lo que ocurrió básicamente fue que habían trabajado con una fuente de radiación gamma, que es el iridio, y en el trabajo habitual eso después se guarda en un búnker, en una especie de dispositivo especial. La persona que lo fue a guardar no lo guardó de manera eficaz y cuando lo fue a meter se cayó fuera del recipiente y no se dio cuenta. Dejó la pinza con lo que lo había tomado y se fue. En la noche un guardia pasó y encontró una varilla de metal fosforescente muy llamativa y se la echó al bolsillo porque dijo, uy, ¿esto qué será tan raro? Nunca había visto una cosa tan particular. Ojo, todo lo que es radioactivo siempre lo hacen de tal forma llamativo para que uno sepa que tiene que arrancar, no que lo tiene que tomar, ¿ya? Bueno, en este caso la persona no sabía, se lo echó al bolsillo, y al día siguiente unas personas que venían desde, no me acuerdo si de Holanda o de un país europeo, uno de ellos andaba con este tipo de dispositivos que están acostumbrados, era arquitecto y el otro era ingeniero de obra y van a ver la planta que se estaba construyendo, ¿ya? Para hacer el cuento corto, de repente pasó el guardia cerca donde están estas personas y el dosímetro que tenía esta persona en el cinturón le disparó una alarma y le dijo, aquí hay una fuente radiactiva de alta energía. Entonces, lo que hizo el gringo en su lenguaje, dijo, un momento, algo pasa aquí. Entonces comenzaron a revisar y él con su dosímetro se acercó hasta que encontró al guardia que tenía la fuente radioactiva en el pantalón, ¿ya? Entonces, estos dosímetros permiten esa vigilancia, que a lo mejor en medicina o en la práctica de la radiología, del escáner y todo eso, no es necesario, ¿ya? Sí es necesario, por ejemplo, en medicina nuclear, porque ahí tenemos que hacer una vigilancia un poquito más activa, desde el punto de vista que tenemos que permanentemente saber cuál es el nivel de radiación que puede existir, ¿ya? Así que eso es importante. ¿Qué pasó con el guardia? Si ustedes quieren saber, después les voy a comentar un caso similar, pero que pasó en Perú y fue más grave. Terminó con uno de los músculos de la pierna amputado, ¿ya? Porque lamentablemente ¿Le dio un cáncer? No le dio cáncer, porque al menos de forma directa es difícil saber si le puede haber dado cáncer después o no. No sé en realidad. Pero sí perdió el músculo glúteo completo, ¿ya? Porque al verse expuesto a radiación, el sistema circulatorio del músculo se cerró y el músculo se comenzó a necrosar. Ahora, como se tomó O sea, ¿le mató los tejidos, profe? Sí, mata el tejido y mata la irrigación sanguínea. Entonces, en esos casos ya se sabe qué hacer en todo caso. Entonces, lo primero que hacen es los mandan. La mayor parte de la gente que tiene problemas con irradiación la mandan a Francia, donde hay un laboratorio especial que trata ese tipo de pacientes y le hacen un tratamiento también especial, ¿ya? Para poder curarlo o al menos evitar que el riesgo sea mayor, ¿ya? Entonces, eso en definitiva es la importancia de la dosimetría. Es un método de vigilancia que en general puede ser pasivo cuando es de tiempo anterior o puede ser activo cuando se mide en el minuto. Nosotros tenemos que saber cuál sistema se va a aplicar en qué momento, ¿ya?
Algunas características importantes del dosímetro, siguiendo de abajo hacia arriba: fácil de lectura fácil y rápida, en definitiva, ¿ya? O sea, una de las ventajas, independiente que esperemos 3 meses para capturar la dosis, pero en sí los dosímetros, al momento que yo tenga que hacer la lectura, generalmente las empresas hacen lectura hasta de 1000 dosímetros por cada 10 minutos, ¿ya? Entonces es un proceso muy rápido, los resultados también pueden estar muy rápidos y no requieren de mucha tecnología para hacerlo, ¿ya? Lo otro también es que tiene que tener un límite de detección amplio, que, como les comenté, medir desde la dosis más baja a la más alta, ¿ya? Tipo accidente en general. Porque el ideal es que nosotros podamos diferenciar y saber a qué estuvo expuesta la persona, ¿ya? Tiene linealidad en la respuesta, significa que siempre está permanentemente capturando la información y de alguna manera capturando el efecto físico para poder mostrar cuánta dosis se recibe, ¿ya? Tiene que ojalá ser lo más preciso posible. Y por último, tiene que tener independencia de la energía. ¿Qué significa esto? Que hay radiaciones con más o menos energía, pero es radiación igual. La idea es que yo sea capaz de medir esa radiación sin importar cuánta energía tenga, ¿ya? Entonces, eso es importante para que también sea más fidedigna la lectura que nos pueda entregar, ¿ya? El uso del dosímetro está normado, por eso es un requerimiento legal, ¿ya? La norma de protección radiológica en sí es la que establece el uso obligatorio de la dosimetría, y se establece también que esta dosimetría va a ser cada 3 meses, ¿ya? Aparte de eso, es un requerimiento administrativo. En la actualidad, todo centro radiológico que está acreditado o quiere acreditarse tiene que demostrar que la dosimetría se está haciendo a las personas que trabajan en el área radiológica y en los pabellones, ¿ya? Es una obligación. Si no se presenta, se le descuentan puntos en lo que es la acreditación. Así que en la actualidad, las clínicas y todos los centros lo toman muy en serio. Porque si pierden una acreditación, dejan de atender todos los pacientes que pertenecen al AUGE, ¿ya? Como ustedes saben, el GES o AUGE es un sistema médico que garantiza la atención de patologías que son muy recurrentes. Así que, si lo vemos desde el punto de vista económico, para las clínicas sobre todo, es mucha plata que les ingresa por esa vía, ¿ya? Por tanto, el perder la acreditación involucra perder esa plata. Prefieren gastar entonces en mandar a toda su gente a estudiar protección radiológica y tener su dosimetría, aunque les cueste plata, ¿ya? Y por último, para la persona como tal, es un requerimiento psicológico. Se ha demostrado que mucha gente que está con un dosímetro permanentemente en lectura trabaja mucho más tranquila que la gente que nunca lo utiliza, ¿ya? En los pabellones antiguamente no se usaba y toda la gente siempre estaba psicopateada pensando: chuta, si me habré puesto mucho, me va a dar cáncer, no me va a dar cáncer, ¿qué me va a pasar? Entonces, por eso es importante usar dosímetros, porque es algo que a nosotros nos permite también estar tranquilos respecto a los niveles de radiación a los que nos exponemos, ¿ya? Ahora, hay ciertos determinantes de la lectura de la dosimetría. Ustedes ya conocen algunos: la distancia. Mientras más cerca estemos de la fuente de radiación, más dosis van a leer los dosímetros, ¿ya? Por eso hay una importancia de usar la dosimetría en actividades como la fluoroscopía, ¿ya? Que la deben tener un poco más interiorizada, espero. Entonces, eso nos permite a nosotros saber, en definitiva, que en esas situaciones nos vamos a exponer más a radiación, ¿ya? Recuerden, sí, que nosotros utilizamos blindaje, utilizamos delantales, protectores u otras cosas. Por tanto, el dosímetro, ¿dónde iría? Si tuviéramos que usar un blindaje, ¿dónde va el dosímetro? ¿Por arriba o por debajo del blindaje? ¿Por abajo? Sí, va. Por abajo, perfecto. Sí, la dosimetría siempre va por debajo de la protección radiológica, ¿ya? Esto no es porque queramos hacer trampa y que la persona esté expuesta a radiación, sino que es importante dentro de toda esta ecuación que también el blindaje o lo que utilicemos de protección se manifieste para saber si es efectiva o no.
Porque ha pasado Es- muchas veces. Profe, se supone que va como en la parte superior, en la parte del pecho, torácica. Exactamente. Idealmente al lado del corazón, o lado izquierdo, ¿ya? Ahora, después les voy a explicar un poco por qué se pone ahí. Lo otro es el tiempo de exposición, que en general, mientras menos tiempo, menos radiación recibe el dosímetro y viceversa, ¿ya? Y por último, la actividad de una fuente radioactiva o la cantidad de rayos X que me da un equipo, también van a de alguna manera determinar tener más dosis de radiación. Entonces, yo de esas tres circunstancias debo tener conocimiento, porque así yo también voy a aplicar la debida distancia, el menor tiempo de exposición, y que si evidentemente tenemos alguna injerencia en la dosis de radiación que dan los equipos, nosotros también vamos a tratar de disminuirla en lo posible para que este dosímetro no se altere, ¿ya? Y haga una lectura correcta. Las lecturas de las dosimetrías se hacen como dosis generalmente equivalentes y efectivas, ¿ya? Y se miden en sievert. Por tanto, un informe dosimétrico siempre dice milisievert como dosis normal, ¿ya? Recuerden que la dosis máxima permisiva, eso significa DMP, o dosis máxima que se puede permitir en una persona, es de 50 milisievert al año, ¿ya? Cállate. Bien, ese es el nivel máximo de radiación que uno puede recibir. Pero recuerden que el dosímetro es una lectura que se realiza cada 3 meses. Por tanto, si nosotros tenemos 4 lecturas al año, significa que en cada lectura no debiésemos rebasar los 12,5 milisievert, ¿ya? Eso también es importante. Son 12,5 milisievert por lectura, máximo, o 50 milisievert al año, ¿ya? Hay una excepción, que yo me voy a adelantar en esto a lo que vamos a ver mañana, pero lo voy a hacer para que nunca se les olvide. La excepción está en las mujeres, ¿ya? Porque se dice que una mujer que está en edad fértil, esto es entre los 10, 12 años, hasta los 45 años, un poquito más tal vez, ¿ya? No pueden exponerse a una dosis anual mayor a 12,5 milisievert. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos los 50 milisievert al año como un límite normal, para las personas que se pueden embarazar, no podemos llegar a una dosis anual de 12,5 milisievert, o sea, la correspondiente a un trimestre. ¿Por qué se da esto? Por lo que yo les he ido comentando en clases anteriores, que las mujeres embarazadas frecuentemente son personas fértiles que al ser expuestos los óvulos generan daño genético, ¿ya? Y evidentemente eso es lo primero que tenemos que evitar. Por eso hay un límite especial para ello, ¿ya? Y el otro límite especial es para menores de 18 años. ¿Cuál será la dosis máxima permisiva para un trabajador operacionalmente expuesto menor de 18 años? ¿Cuánto creen ustedes que sería la dosis? Mientras mi perro aúlla, que es medio loco. Igual 12,5. Reitero la pregunta. Para una persona menor de 18 años, ¿ya? Ninguna. Personal, operacionalmente expuesto, ¿cuál es la menor dosis? ¿Cuánto? No creo, profesor, que se pueda. No debería estar trabajando en eso. Exactamente, ¿ya? Silencio, Ahora, como nosotros estamos en Chile, de todas formas lo dejaron por escrito. Así que en la norma de protección radiológica dice que una persona menor de 18 años está prohibido que por trabajo se exponga a radiación, ¿ya? Para que ustedes sepan. Bien, ¿cuáles son los tipos? Profe, silencia el micrófono.
Sí, es que lo dice porque mi perro está aullando. Más que seguro que va a temblar, pero espero que no. Bien, ¿cuáles son los principales tipos de dosímetro en Chile? Porque hay muchos más que en general son tecnologías que aquí no se utilizan. Hay algunos dosímetros que cuando hay accidentes nucleares los traen solamente porque se utilizan, son de carísima aplicación y la lectura se puede hacer solo en el extranjero, ¿ya? Pero al menos aquí en Chile tenemos bastantes. Tenemos los dosímetros de película en general. Para que ustedes tengan una idea de cómo son, piensen en las radiografías dentales. ¿Se han fijado que ponen un cuadradito en el diente para que uno se tome la radiografía? ¿Ya? Ese es el dosímetro de película, es idéntico, no tiene ninguna diferencia. De hecho, durante mucho tiempo se utilizaron las películas dentales como dosímetros. Lo segundo es un dosímetro que consiste en un estado sólido, unos cristales, ¿ya? Son cristales como el diamante, evidentemente no valen lo mismo, pero sí son bastante caros, ¿ya? Tenemos los dosímetros físicos especiales, que son fundamentalmente eléctricos. No se utilizan tanto exceptuando situaciones particulares como que trabajaran en medicina nuclear, ¿ya? Punto. Y en braquiterapia. Los dosímetros de activación, que miden actividad de una sustancia radioactiva, y existe un dosímetro que se llama biológico, que se utiliza solamente en situaciones en las cuales una persona se expuso a altos niveles de radiación y queremos saber en definitiva si esa dosis pudo o no generar una mutación genética, ¿ya? Profe, Dígame. ¿el de cámara de ionización es el mismo que hablábamos el otro día? Exactamente, es el mismo, ¿ya? Por tanto, solo se va a utilizar en ciertas situaciones. También se le considera dosímetro porque el concepto de dosímetro va asociado a cualquier medición que usted haga en un lugar de trabajo, ¿ya? Entonces, en medicina nuclear, nosotros tenemos que tener un Geiger-Miller obligatoriamente en la sala. Y aparte de eso, nosotros hacemos una medición del nivel de radiación a las 8 de la mañana, a las 12 de la tarde y antes de irnos a las 4 o 5 de la tarde, ¿ya? Y eso se registra en un libro y se tiene que llevar permanentemente en la lectura. Entonces, dosímetro no hace referencia a un artefacto en específico, sino al hecho de medir. A la función en particular, ¿ya? Exactamente. Bien, ya les definí un poquito lo que era pasivo y activo, igual aquí sale la definición. El pasivo son aquellos que almacenan la dosis mediante cambio en su estado y son leídos con posterioridad, de acuerdo a un método en particular, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar más dosímetros pasivos que activos, en general. Los activos registran la dosis en el minuto, en tiempo real, pero el problema de estos dosímetros activos es que uno no guarda un registro en general de los niveles de radiación, porque, salvo en ese caso de medicina nuclear, que yo les decía que se anotaba en un cuaderno la dosis, pero en general es algo que es como más interno. Ahora, si llega el CEREMI, me va a pedir el cuaderno. Me va a decir, ¿cuáles son sus registros habituales de niveles de radiación de fondo, que le llaman, o radiación ambiental? Y uno tiene que mostrarlo. Si no tiene el registro, son las penas del infierno, como 20 UTM de multa, parecidas a las de andar en cuarentena en la calle, ¿ya? Así que no es recomendable. La combinación de los dos métodos, sí, se ha establecido que permiten obtener el mejor registro de dosis, ¿ya? O sea, lo ideal es que uno tuviera tanto pasivo como activo, que aplicara ambos, para de alguna manera estar más seguro y saber que efectivamente estamos trabajando en un ambiente seguro, ¿ya? ¿Cuándo se aplica un método activo en radiología, en escáner? Cuando se construye la sala o cuando se cambia el equipo, es decir, cuando se hace un levantamiento radiométrico, porque ahí uno tiene que ir con un dosímetro activo y medir cuál es la dosis en cada punto de trabajo. Entonces, si mezclamos eso, el levantamiento radiométrico más la dosimetría, nosotros tenemos un buen ambiente de trabajo y al menos regulado los niveles de radiación que presenta. Eso es para que ustedes sepan, ¿ya? Ahora, la legislación chilena no nos obliga a usar la dosimetría activa, pero sí la pasiva. Eso sí es cierto. Por eso yo les comentaba, no todos en general acceden a ese tipo de dosímetros. En el taller tenemos como 5 dosímetros, así que ahí los vamos a poder revisar y van a ver que nunca marcan 0.
¿ya? Obviamente porque hay un nivel de radiación de fondo. Bien, nos vamos a referir ahora solo a los pasivos, en general específicamente a dos sistemas, el de película radiográfica y el termoluminiscente, ¿ya? Para que los conozcamos, los relacionemos y sepan cómo utilizarlos, ¿ya? Así también cuando yo les pase una hojita que yo les paso antes que empiecen su práctica, sepan más o menos por qué están esas descripciones dentro de la hoja, ¿ya? En general, de película radiográfica es un dosímetro que se va a ir ennegreciendo a medida que vaya recibiendo más radiación, ¿ya? Eso en definitiva nosotros nos permite saber cuál es el nivel de exposición. Y el termoluminiscente, que es una tecnología un poquito más avanzada, tiene la ventaja de que en general es un material que capta la radiación y la va guardando como energía en su interior. Entonces después, mediante un proceso físico, yo puedo devolver y medir la radiación que cada uno de esos dosímetros termoluminiscentes ha acumulado, ¿ya? Por eso es un poco más avanzado. También eso involucra un costo, ¿ya? La dosimetría de película radiográfica sale 8.000 pesos, ¿ya? Si se les pierde el dosímetro, no existe mucha gravedad en eso, porque en general ahí nosotros tenemos la posibilidad de hacer como un promedio de los dosímetros que se entregaron y se le asigna igual una dosis a la persona, así que no reviste mayor riesgo. Pero un dosímetro termoluminiscente, que son esta tecnología TLD, ¿ya? Sí es más caro. Ya la dosimetría vale 12.000 a 13.000 pesos, ¿ya? Y si por casualidad se les pierde el dosímetro, tienen que pagar 45.000 pesos por haber perdido el material, porque el material es reutilizable. Entonces, el costo evidentemente lo asume la persona que extravía el dosímetro. Se los comento en general porque este tipo de dosímetros muy pocos lo cuidan, ¿ya? Y es muy caro, sobre todo cuando tienen que devolverlo, ¿ya? Y nadie va a querer desembolsar 45.000 pesos por un dosímetro. Así que es importante en ese aspecto cuidar los sistemas de detección, ¿ya? Ahora nos vamos a referir en particular a cada uno partiendo por el más común y corriente que existe, la película radiográfica. Tiene la ventaja de medir amplios niveles de radiación, de la más baja a la más alta. Sí, en la parte más baja tiene el problema de que hay un momento en el cual no detecta radiación, pero uno sabe que en ese momento bajo donde no detecta radiación, ese nivel de dosis no produce absolutamente nada en las personas. Entonces, por eso se le considera que es muy seguro, ¿ya? Me va a indicar el nivel de radiación que recibí en base al ennegrecimiento de la película, ¿ya? Debe mantenerse alejada de humedad, por tanto, no se puede caer a la lavadora. Calor excesivo, no se puede dejar en el auto ni cerca de un horno eléctrico, ¿ya? O horno convencional. No se puede romper el envoltorio porque la luz la va a velar, y todas esas cosas en general, junto con el mercurio, pueden generar que la lectura del dosímetro se altere. Y uno piense que se expuso a altos niveles de radiación cuando en realidad eso no pasó, ¿ya? Almacena la dosis recibida de manera indefinida. Es una de las ventajas que tiene. Y si ustedes van al Instituto de Salud Pública, van a encontrar que tienen unas bodegas con la dosimetría desde que Elena Wolnitzky empezó a trabajar, ya que fue la primera que comenzó con la radiología. Así que, en general, tiene la ventaja de poder almacenarse como registro. Los dosímetros están compuestos por los elementos que componen una película radiográfica. Una base plástica, una emulsión que es el material sensible, ¿ya? Una envoltura de papel o sobre duro, firme, que evita que la luz y lo externo la afecte, y un portadosímetro que es una cosita plástica, una cajita plástica en la cual va el dosímetro en su interior, ¿ya? Yo en el taller también les voy a mostrar varios dosímetros, pero esta es como la estructura básica de un portadosímetro. Es una caja azul, algunas son negras, café, rojas, burdeo, hay distintos colores. Va el nombre de la persona y el root en una etiqueta, ¿ya? Y al abrirlo van a encontrar la película radiográfica, que está acá, que está en un sobre de papel, y van a encontrar unos trocitos aquí de metal.
en orden va a ser aluminio, cobre y plomo, ¿ya? Esto porque en los dosímetros en general tienen la particularidad de, al ir incidiendo aquí la radiación, determinar inclusive si yo recibí radiación alfa, beta o gamma, ¿ya? Para eso son esos trocitos de metal. Porque recuerden que cada uno de los materiales va a absorber cierto tipo de radiación. Entonces esto me permite a mí diferenciar el tipo de radiación recibida, ¿ya? Para eso se utilizan esas laminitas de metal. Lo único malo que tiene es que se despegan de vez en cuando y ahí lo importante es que existan, ¿eh? Porque si no se pierde la linealidad en general. ¿Cómo funcionan? Una determinada cantidad de radiación va a llegar, en este caso, al material de la película radiográfica y lo va a excitar o va a generar ennegrecimiento, ¿ya? Pueden haber más de una película en este tipo de dosímetros, pero eso va a depender del trabajo que estemos realizando con ese dosímetro, ¿ya? Ahora, cuando llega la radiación a la película, esto va a pasar durante los 3 meses que yo lo utilice. Cuando llegue el último día del mes, del tercer mes, me van a pedir el dosímetro y yo se lo voy a pasar a la persona, ¿ya? Inmediatamente ella me tiene que entregar un dosímetro. Yo no me quedo sin dosimetría, por si acaso. Es como pasando y pasando. Yo le paso el antiguo y ella me pasa uno nuevo, ¿ya? Y en ese minuto en que me pasan el nuevo, lo sigo usando, y el antiguo se va a lectura, ¿ya? ¿Qué hace la empresa? Abre cada una de las películas que están en el interior de estos dosímetros y las pasa por un sistema que va a revelar las películas, igual que la fotografía. Revelado, fijado, lavado, secado, ¿ya? Y una vez finalizado ese proceso, las películas salen, todas son negritas de acuerdo al nivel de radiación que se recibe, y posteriormente se miden con este aparato, ¿ya? Que de acuerdo al grado de ennegrecimiento me va a decir, ah, esta persona recibió tanta radiación, ¿ya? Y eso se registra en un listado y se envía posteriormente al Instituto de Salud Pública con copia a la institución que envió los dosímetros para que sepamos cuánta radiación recibieron, ¿ya? Entonces es un proceso bastante sencillo desde ese punto de vista práctico, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene? La película es archivable, la podemos guardar, es más económico, es el sistema más barato que existe y acumula información abundante por el tamaño, la respuesta que tiene la película a la radiación es muy efectiva, así que es fácil saber si una persona se expuso o no a altos niveles de radiación, ¿ya? Pero tiene varias desventajas. Primero, que si la persona que utiliza el dosímetro no lo cuida, lo puede dañar y eso puede afectar su lectura. Es sensible a la luz, al calor y a la humedad. Por eso es recomendable que la persona cuando use este tipo de dosímetro lo deje en un lugar seguro dentro de su lugar de trabajo y no se lo lleve a la casa, ¿ya? Tiene un proceso de revelado previo a evaluar la dosis. El revelado, que es un revelado antiguo con químicos, ¿ya? Hace que estos químicos que son cancerígenos, los respiren las personas que trabajan en estas empresas que hacen dosimetría, ¿ya? Y pueden inducir un cáncer producto de los químicos, que no tienen nada que ver con la radiación, ¿ya? Así que es preferible no utilizarlo en ese aspecto. Hay una sobrerespuesta a bajas energías de rayos X o fotones, ¿ya? Eso significa que puede que usted haya recibido muy poquita radiación, pero el dosímetro le va a mostrar como que recibió más, ¿ya? Y eso básicamente porque es de donde parte el dosímetro siendo sensible. El ennegrecimiento de la película puede inducirse también por calor, presión y agentes químicos. Las películas vencen, ahí hay que tener cuidado, porque si uno se demora mucho en entregar el dosímetro, lo más probable es que el dosímetro cuando lo enviemos a lectura ya haya vencido y no podamos hacer nada, ¿ya? Y el rango de dosis que se puede leer llega hasta los 30 sieverts, que esto para lo que hacemos nosotros es demasiado en general. Nosotros siempre trabajamos en los niveles de los 0,005 milisieverts, ¿ya? Entonces, 100 milisieverts ya es mucho, 30 milisieverts también. Entonces, para nosotros un dosímetro de película funciona súper bien. Pero si trabajamos en ambientes con mayor radiación,
evidentemente no nos serviría, ¿ya? Hasta para la radioterapia sirve, así que en eso no hay problema. Como respuesta a los dosímetros de película, se crearon los termoluminiscentes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el dosímetro de película es que todavía se hace con revelado, y el revelado en la actualidad ya se ha ido eliminando por lo cancerígeno, ¿ya? Aparte de eso, ya no se están fabricando películas radiográficas, porque la que fabricaba esas películas era Kodak, y Kodak quebró hace muchos años. Entonces, lo que nosotros hacemos en la actualidad es trabajar con los, básicamente con las películas que han quedado fabricadas de años anteriores, ¿ya? Creo que todavía hay algunas películas que se han ido fabricando, pero son las menos, ¿ya? Las menos, en definitiva, comparadas a las que normalmente se hacían antiguamente, ¿ya? Por ese mismo motivo se creó el dosímetro termoluminiscente, que básicamente consiste en un material que captura la radiación y la almacena. Y eso después yo lo puedo calentar y va a devolver la radiación acumulada en luz, ¿ya? Tiene varias ventajas, es equivalente al tejido humano en su respuesta, por tanto, si nosotros leemos estos dosímetros es como si estuviéramos leyendo casi la piel del paciente, ¿ya? Cuánta radiación recibió la persona. Es mucho más detectable, en general, en su rango de lectura. Tiene una independencia de la energía, eso quiere decir que no importa la energía que tenga la radiación, siempre capta la información, ¿ya? Aunque sea muy baja. No se afecta por ningún factor ambiental. De hecho, estos dosímetros sí se pueden meter a la lavadora y no les pasa nada. No lo hagan, por favor, sí. Recuerden que el dosímetro siempre tiene que quedar en la casa. Y son mucho más portátiles y pequeños. De hecho, hay unos dosímetros de este tipo que se pueden utilizar como anillo, sobre todo cuando se trabaja con fuentes de radiación en medicina nuclear, ¿ya? Ahí salen los materiales que generalmente se usan, que son fluorato de litio, magnesio, más impurezas de europio, etc., ¿ya? Que eso va a ir dependiendo de acuerdo a la tecnología. Esto es lo caro del dosímetro. El plástico, evidentemente, no vale ni un peso, pero cada una de las piedras, de estas piedras cuadraditas que ustedes ven aquí, ¿ya? Que están hechas de un material ultra raro en la Tierra, hace que esta piedrecita que está aquí cueste alrededor de los 14 o 15 mil pesos, ¿ya? Entonces, cada dosímetro tiene 3 piedrecitas, lo que hace que el dosímetro valga 45 mil pesos. Por eso es que en general, si se pierde, la persona que lo extravía tiene que pagar ese monto, ¿ya? En mi hospital nadie lo entendió, y a final de años casi se fueron de un infarto cuando el hospital tuvo que pagar una factura a la empresa de 4,5 millones de pesos por dosímetros que nunca se devolvieron, ¿ya? Y ahí evidentemente el hospital asume, porque es difícil que un funcionario público devuelva plata, y aparte de eso hay leyes que evidentemente protegen ese aspecto. Pero no pasa lo mismo en las clínicas. Por eso igual les comento esta situación para que la tengan presente en algún futuro, ¿ya? Este es el horno que nosotros vamos a usar, nosotros no, pero van a usar el laboratorio para hacer la lectura del dosímetro. Se va a emitir una luz, y estos sistemas, como especie de disco, unos más avanzados que están acá arriba, que son como una especie de cubo, captan la luz y miden la radiación que la persona fue expuesta, ¿ya? Evidentemente son mucho más avanzados los sistemas de lectura que podemos encontrar y más sensible el sistema, ¿ya? Hay varias empresas. De las empresas que se caracterizan por dar dosimetría, hay 2 que ya les he mencionado, ¿ya? De hecho, este sistema de lectura que ustedes tienen aquí es de una de ellas, que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que, para que ustedes sepan, no tan solo se encarga de la vigilancia de todo lo que respecta a radiaciones, sino que también vende muchos servicios, ¿ya? Vende estas sustancias radioactivas. Ahora, a ustedes no se las van a vender, pero aparte de eso, también da la dosimetría, vende la dosimetría para las distintas empresas, ¿ya? Como solo hay 8 empresas de dosimetría así en este país, créanme que reciben y deben ganar mucha plata, ¿ya?
a tal punto que ya la Comisión Chilena de Energía Nuclear y el Instituto de Salud Pública, que son las dos empresas que más dosimetría hacen, no reciben nuevas personas para hacer la lectura porque están abarrotados de gente, ¿ya? Por lo tanto, el resto de empresas lo que hacen es absorber todas estas otras personas que en general no pueden absorber estas dos empresas públicas en lo que respecta a lectura, ¿ya? Ventajas del dosímetro termoluminiscente, aquí tenemos, reutilizable. O sea, ustedes pueden inmediatamente después que hacen la lectura del dosímetro volver a utilizar lo mismo en otra persona y no tienen ningún problema, ¿ya? Tiene un amplio rango de dosis, llega hasta los 1000 sievert, o sea, es 10 veces superior al de película. Igual el nivel de radiación mínima también es mucho más sensible, 10 microsievert, que prácticamente es menor que el ambiental, ¿ya? Tiene un sistema de pérdida de energía que casi es de lectura que no existe. Tiene independencia de la energía de la radiación, que equivale mucho al tejido humano, rapidez en su lectura, tamaño reducido, más efectivo en usarse, ¿ya? Pero también tiene desventajas. El costo, la pérdida de información que puede existir si es que no se lee bien. No hay forma de marcar, en este sentido, de quién es el dosímetro, ¿ya? Que es muy importante porque tenemos que tener claro quién es el que lo debe portar. Y por último, necesita un proceso largo para volver a reutilizarse, que eso sí demora mucho. La lectura es rápida, pero la reutilización es muy lenta en general, ¿ya? Algunas otras tecnologías, dosímetros radiofotoluminiscentes, son tecnologías que se han ido de a poco desarrollando en el extranjero y han habido algunas aquí, ¿ya? Y que permite por fluorescencia también saber cuál es la dosis. Mucho más sensibles que los dos anteriores, son más grandes, pero son tecnologías nuevas que son más caras, ¿ya? Y ese es el problema que en general vamos a encontrar. Otros que son de trazas de fragmentos de fisión, pero eso no los vamos a utilizar nunca porque se utilizan para conocer las dosis en centrales nucleares o donde hay este tipo de exposición de mayor envergadura, ¿ya? Hay algunos electrómetros de bolsillo, cámaras de ionización de lectura indirecta, ¿ya? Dosímetros digitales en general. Después de esto que ocurrió en Japón cuando fue el terremoto con tsunami, que al final hizo que Fukushima perdiera el control y el reactor nuclear explotó, los chinos inventaron celulares con dosímetro, ¿ya? Para hacer la lectura directa en sus lugares de trabajo, ¿ya? Entonces, perdón, no eran chinos, eran japoneses, pero los chinos les diseñaron el sistema, entonces eso les permitía saber los niveles de radiación. De hecho, lo aplican bastante, al menos en ese país, para poder saber hasta dónde se pueden acercar desde donde ocurrió el accidente, ¿ya? Entonces, hay muchas tecnologías en la actualidad que se han ido mejorando. Dosímetros de activación, eso me lo voy a saltar por ahora. Esto sí que para mí es vital que al menos ustedes lo conozcan, ¿ya? Y son los cuidados que tienen que tener con el dosímetro. Primero, el lugar de uso del dosímetro es elección de cada uno de ustedes. La idea, sí, es que siempre ocupen el mismo. Y el recomendado es a la altura del esternón, cercano al lugar donde está el corazón. ¿Por qué se utiliza ese lugar? Porque todos tenemos bolsillos en nuestras chaquetillas o en el uniforme que utilicemos, ¿ya? Y ahí se puede colocar. Pero la verdad es que esa no es la respuesta. La verdad es que se utiliza ahí porque es el punto medio entre la región gonadal y la tiroides, que son los dos órganos más sensibles. Por tanto, al utilizarlo en esa zona, me permite así, entre comillas, hacer como una media geométrica entre esos dos puntos y saber cuánta radiación están recibiendo esos lugares que son los más sensibles, ¿ya? Lo segundo, el dosímetro es personal e intransferible. Que no vaya a ocurrirles nunca que no tienen el dosímetro y se lo vayan a prestar o le pidan prestado al del compañero. Porque muchas veces, sobre todo si están haciendo inspección, se revisa el nombre del dosímetro y se ve que efectivamente sea de la persona, ¿ya? Se debe procurar realizar recambios en el periodo indicado. Si no se recibe el recambio, todavía no se puede dejar el dosímetro. Es como les dije yo, pasando y pasando, ¿ya?
Se debe almacenar el dosímetro en un lugar idealmente libre de radiación ionizante, que no existan problemas como los que les mencioné, de humedad, temperatura, que puedan afectar la lectura, ¿ya? Y que haya un bajo nivel de radiación de fondo, que son los requisitos fundamentales para que ustedes tengan una correcta dosimetría. Y eso es, por ahora, lo que les quería comentar. Cuéntenme, ¿hay alguna duda respecto a lo que vimos recién? ¿Consultas? Profe, en el caso de los dosímetros, se supone que hay locker donde uno puede guardar sus cosas, ahí puede quedar. Sí, ningún problema. No hay ningún problema que lo deje ahí. Sí, sí, Ya. sí. Lo único recomendable es que, bueno, los lockers generalmente en la actualidad ya no se dejan en los baños, pero antiguamente estaban en el sector de baño y se podían humedecer un poco. La idea es que ojalá quede en un lugar que no sea húmedo, ¿ya? Ahora, lo que se ha usado mucho en clínicas y en algunos hospitales es poner un panel en el cual cada uno deja colgado su dosímetro, ¿ya? Esa es una alternativa. ¿Alguna otra consulta? Usted indicó que los más utilizados son los de películas, en este caso por un tema de costo. Sí. Esos son los que directamente se nos entregan, bueno, nosotros como personal. Durante la práctica, ¿nosotros vamos a tener de estos equipos o van a ser entregados una vez ya entrando definitiva o a hacer una pasantía a la práctica laboral, me refiero? Una excelente pregunta. Como la ley establece que nadie puede trabajar en un área si no tiene dosímetro, nosotros le entregamos en todas las prácticas un dosímetro, ¿ya? Y se envía a la lectura. Ahora, esa lectura es como bien parcial porque no es por un periodo de 3 meses, pero igual es obligatorio que lo porten, así que nosotros se lo entregamos para que no tengan problemas al momento de hacer la práctica, ¿ya? Pero sí, es obligatorio. Todas las prácticas. En todos. Profe, Sea parcial o final. Dígame. ¿esos dosímetros están actualizados o son de años anteriores? No, pues son nuevos, porque lleva su nombre, ¿ya? Ah, ok. Lo que yo tengo que hacer es hacer un listado con cada uno de ustedes, donde se incluye nombre, fecha de nacimiento y RUT, ¿ya? Eso se envía a la empresa y la empresa manda un dosímetro para cada uno de los estudiantes. Eso quiere decir, disculpe, eso quiere decir que al momento de que nosotros estemos haciendo la práctica, la pasantía, obviamente va a ser de día, ¿cierto? Va a ser durante una jornada en este caso como de trabajo. Sí. Vamos a tener casilleros asignados y todo lo que corresponde donde poder guardar este implemento porque no lo podemos llevar para la casa de dosímetro. En el caso de ustedes es más difícil, a lo mejor sí van a tener que transportarlo porque ahí sí, no todos los hospitales tienen la facilidad o dan las facilidades para eso, ¿ya? Y no hospitales donde, por ejemplo, El Salvador a mí me exigió que les pusiera casillero a los estudiantes y también a los funcionarios. Entonces, en algún tiempo atrás, por ejemplo, aquí la carrera en este caso, hizo una inversión y les compró casilleros para que ustedes tengan para guardar sus cosas. Ningún problema. Claro, hay otros centros que, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? No me traigas nada porque no tengo dónde poner más casilleros. Y a veces les dan ellos el espacio para que los estudiantes dejen sus cositas, traen su candado y todo. ¿Ya? Es que en base a eso mismo, porque si tenemos que entregar el dosímetro, igual pueden haber lecturas que son erróneas. Exacto, exacto. ¿Ya? Por eso pueden utilizar como el sistema que tenga el mismo centro médico y no creo que haya problema, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Que ellos a veces tienen estas estanterías que yo les dije donde dejan todos sus dosímetros. Entonces cuando llegan al día, lo toman nomás y se lo colocan. Lo que sí tienen que tener precaución es que cuando finalice la práctica, ustedes lo saquen y lo traigan. ¿Ya? Yeah. Eso. Bueno, lo demás yo creo que va a ser explicado después, porque en el caso de que se pierda alguno, o a algún estudiante se le pierda. Ah, es una buena pregunta. En el caso de los estudiantes no pasa mucho. Ha pasado, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer es pedir un dosímetro nuevo, me lo mandan en un par de días, cero problema. ¿Pero se le descuenta igual o el alumno te lo tiene que pagar? No, no se los cobro. Un dosímetro nomás. Lo que sí,
a veces el centro de práctica no lo deja entrar mientras no tenga el nuevo dosímetro. Ahí está el castigo. Sí. Sí, por eso yo pido un dosímetro extra muchas veces para evitar eso. Cosa de tener una posibilidad en caso de que algún alumno no lo extravíe, poder reponerlo rápido y pueda continuar con su práctico, si no va a tener que devolver los días que faltan. ¿Ya? Ya. ¿Y el laboratorio no lo vamos a utilizar? ¿En dónde? ¿En el laboratorio? ¿Cuál laboratorio? Porque si no vamos a hacer la primera práctica directamente allá, lo más probable es que la tengamos que hacer en talleres. Y vamos a tener que estar en el laboratorio. Pero es que no generan radiación, pues, los equipos que tenemos en el taller, así que no se preocupe. No vale, pues, profe, si queremos estar ahí, pues nos queremos contaminar, pues eso es la idea, no, broma. No puede. Aparte, imagínense que hubiera una compañera suya que estuviera embarazada y no lo sabe. Pero sí les voy a mostrar dosímetros cuando vayan ahora y vamos a ver algunos que han quedado rezagados de años anteriores. ¿Ya? Para que veamos cómo están adentro constituidos y todo eso. Ya, bueno. ¿Ya? Algo así. Ya, profe. Mientras conozcamos las distintas cosas que vamos a usar. ¿Ya? Bien, pues jóvenes. Nos vemos mañana entonces. ¿Ya? Mañana, profe, a la misma hora. No, a las 8. A las 8 partimos. Pero mañana no tenemos clase con la profe, de verdad tenemos el viernes. Solo conmigo. Sí. Oye, algunos que veo hasta despeinados, yo estoy despeinado ya de tanto. Estamos todos iguales, profe. Esta semana ha sido compleja, parece. Sí. Así que descansen el día de hoy. Les deseo lo mejor de los sueños. A mi hija también que tengo al lado, que trata de mirar. La evaluación se entrega ahora, ¿cierto? Hasta las 23:59. Hasta ya, 23:59. Sí. No, la dejé hasta las 2 de la noche. ¿Hasta las 2 de la mañana? Sí. ¿De verdad? Me acuesto yo creo que me acostaba a esa hora. Se paleteó el profe hasta las 2 de la madrugada, entonces. No, pero quien trabaja hasta esa hora. Ya. ¿Y las calificaciones van a estar para? Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Ya, profe. El trabajo primero. Sí, no, profe. Que entregue el trabajo primero. No, sí, ya estamos casi listos. Ya listo. Profe, y usted dijo que iba a abrir, en este caso, la evaluación formativa para poder aumentar la calificación de la primera nota. Están abiertas hasta el domingo. Ya están en este minuto abiertas. Sí. Me habían preguntado los chiquillos que no habían podido subir los trabajos. Sí, hasta el domingo. Ya, profe. Ya con eso estamos al día. Mañana nos volvemos a ver. Ya, profe. Que estén bien, cuídense. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, compañero. Chao, profe, chao, chiquillos.